En este video voy a estar probando Next.js, un framework basado en React. Básicamente es un entorno de desarrollo que nos facilita hacer cosas como el server-side rendering. Podemos generar aplicaciones estáticas o el típico renderizado del lado del cliente. Es un poderoso framework que nos da bastante libertad a la hora de desarrollar aplicaciones. Pero en esta práctica lo que vamos a estar haciendo es, primero que nada, vamos a configurar un proyecto desde cero, probaremos el sistema de ruta y también vamos a consumir una API para traer todos esos datos dinámicos a nuestra aplicación. También vamos a hacer un renderizado del lado del servidor para pintar todos esos datos en pantalla. Les recomiendo leer la documentación de Next.js en la página oficial para entender todo lo que nos ofrece este poderoso framework, ya que en este video solo me enfocaré en mostrar los primeros pasos. Dicho todo esto, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es instalar un proyecto de Next. Si vamos a la documentación, vamos a ver que tenemos dos comandos disponibles, que es por npm o también podemos usar jar. Podemos también instalar un proyecto predeterminado con TypeScript, pero en este caso yo voy a estar usando jar. Ustedes pueden usar el que ustedes prefieran, eso no es muy relevante. Entonces, lo que voy a hacer es irme a mi escritorio. Lo que voy a hacer es crear una ruta, o sea, una carpeta con el nombre Next App, que en esa carpeta es donde voy a instalar mi proyecto. Entonces, si abrimos la carpeta, dentro de este directorio voy a abrir una terminal. Dentro de esta terminal voy a ejecutar el comando jar create next. Ponemos el nombre de nuestra aplicación, en este caso le voy a poner práctica next. Esperemos que se instale, esto va a depender de nuestro dispositivo, también de nuestra conexión a internet, así que yo lo que voy a hacer es adelantar el video. Y listo, una vez finalizada la instalación veremos este mensaje. Esto quiere decir que todo se instaló de manera correcta, así que lo que necesitamos hacer es abrir todo ese proyecto en nuestro editor de código. En este caso yo voy a estar usando Visual Studio Code, ustedes pueden usar el que prefieran, así que voy a borrar esta terminal. Entramos a la carpeta del proyecto, verificamos que ya estamos dentro de la carpeta y vamos a abrir todo ese proyecto en Visual Studio Code. Así que pongo el comando code.slash para que nos lleve justamente al directorio de nuestro proyecto y presionamos Enter. Una vez en Visual Studio Code vamos a ver que estamos en los archivos bases que nos genera Next.js. Entre ellos tenemos el package.json, que si lo revisamos vemos que como dependencia tenemos efectivamente React, ¿verdad? También tenemos los comandos disponibles, que este sería el de desarrollo y sería el que vamos a estar ejecutando. Entonces abrimos una nueva terminal y en ese terminal vamos a ejecutar el comando jar div. Como podemos ver, el proyecto se ha iniciado en el puerto 3000, en el localhost puerto 3000. Si le damos control clic, nos va a llevar al navegador, nos va a abrir el hola mundo de Next.js. Esto quiere decir que todo va perfecto, así que podemos ir al código. Dentro de nuestro proyecto vamos a tener una carpeta style, también vamos a tener la carpeta pages. Dentro de esa carpeta tenemos nuestro index. Si vemos nuestro index, este será nuestra ruta principal, ¿cierto? Que es esta ruta que estamos viendo acá. Entonces voy a modificar lo que es el título. Ok, en la parte del front ya vemos que podemos practicar, podemos jugar con distintas cosas. Incluso si vemos en la carpeta style tenemos
los estilos globales y los estilos por módulos, que esto lo vamos a importar, depende de los componentes si lo necesitamos o no. Pero en este caso lo que necesitamos, o lo que yo necesito, es crear una ruta. O sea, yo aquí creo un botón que se llama contacto y quisiera que cuando yo clique me lleve a esa ruta que se llame contacto. Por ejemplo, la ruta contacto, si la pongo acá, vemos que me salta un error, que esto lo trae preconfigurado Next.js, y es que nos da este error porque lógicamente esa ruta no existe porque yo no la he creado. Entonces esto es el beneficio de Next, que nos da una rapidez en lo que es crear las rutas. Simplemente me tendría que ir a Pelle y solo crear un archivo, por ejemplo, que se llame ruta.js. Okay. Dentro de este archivo voy a crear un componente funcional que se llame contacto, y si yo guardo esto y me voy aquí en la ruta, vemos que tenemos contacto, ¿verdad? De esa manera ya tenemos una ruta creada de forma muy fácil. Claro, también tenemos distintas formas de crear rutas. Tenemos una forma de crear rutas, digamos que más de forma dinámica, que se crean de otra forma, pero eso lo podemos explicar en otro video. En este caso lo que voy a hacer es traerme estos mismos estilos, lo voy a usar en la otra ruta. Si yo guardo esto, vemos que tenemos un error que me está diciendo estilos no definidos, porque acá estamos llamando unos estilos que tenemos que importar. Esos estilos los tenemos aquí, que son los módulos home. Simplemente lo copio y lo importo acá. Si yo guardo, vamos a la página, tenemos esta misma página en esta ruta, pero yo quiero cambiarlo. Bueno, así quedó esta página de contacto. Ahora lo que yo quiero es enlazarla con mi página de inicio. Simplemente me voy al código y en contacto pongo solamente Slack para que me lleve a la ruta principal, y aquí pongo contacto, guardo, y si me voy a contacto me lleva a contacto. Si le doy volver al inicio, me lleva a inicio. Ok, esto está bien, pero no queremos que se nos refresque la pantalla cada vez que naveguemos por nuestras rutas, ¿cierto? Queremos que nuestra aplicación se comporte como que fuera una SPA, o se comporte como SPA. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que aquí en Next.js, de hecho, si vemos acá en contacto, tenemos un error porque Next nos dice que no usemos la etiqueta A, que usemos el componente link. Lo dice Next.js. Entonces, hagámosle caso a Next y usemos el componente link. Entonces encerramos nuestra etiqueta A dentro del componente link y le pasamos la ruta. Si yo guardo, sigo teniendo un error, y es porque ese componente link tenemos que importarlo. Tenemos que importar el componente link de Next.js. Si yo guardo, me voy a la ruta, vemos que si yo le doy, no tenemos ningún refrescamiento de la pantalla. Entonces hago lo mismo
Hago lo mismo en el index. Muy bien, entonces si vamos al navegador, vemos que ahora sí podemos navegar de manera correcta por nuestra página. Navegar entre las distintas rutas y nuestra página nos refresca y lo hace de una manera rápida.